Listo, chicos. Se ha compartido entonces la presentación con la que se trabajará hoy. Bien, entonces la primera parte de este encuentro consiste en desarrollar los ejercicios, los 2 ejercicios que se han propuesto, y en el segundo bloque vamos a reforzar ciertos temas en donde se vea sobre todo cierta dificultad en la resolución. Ya sabes, colocamos entonces las respuestas en el chat. Bien, ¿cuál es la primera pregunta? Para empezar, los temas que se han considerado para esta maratón son aquellos que van desde la semana 11 hasta la semana 15. La primera pregunta dice así, atento. El aspecto es una categoría gramatical que describe el evento verbal como concluido o no concluido desde la perspectiva del hablante. De aquí que es calificado como perfectivo e imperfectivo. El perfectivo expresa una acción concluida, acabada. El imperfectivo, una acción no finalizada. Teniendo en cuenta esta información, marque la alternativa que presenta el verbo conjugado en aspecto perfectivo. Muy bien, vamos con las alternativas. Tienes 5 alternativas. La primera, ellos bebían gaseosa cuando veían intensamente en el cine. B, pagarán las multas a aquellos conductores infractores de las reglas. C, muchos colegios de Lima han realizado buenas prácticas inclusivas. D, aquella investigadora publicará artículos acerca de la nomofobia. E, Mía escribía poemas muy tristes por la partida de su primer amor. Muy bien, vamos entonces a analizar, a chequear y marcar la respuesta correcta. Colocamos 1 en el chat con la respuesta. Adelante, chicos. Muy bien, yo estoy viendo algunas respuestas sobre Nelson Jesús, de Ricaldi Sebastián, de José Stevens, de Estefano un poco de duda, pero ahí él ha marcado igual, Judith, Ricaldi. Somos 92 personas, entonces vamos a esperar que haya un grupo de respuestas considerables. Vamos, chicos, sí se puede. Muy bien, chicos. Entonces, en esta pregunta 1, la mayoría de los participantes han marcado que la respuesta correcta es la C. Vamos a ver entonces si la respuesta correcta es la C. Nos están pidiendo que hallemos o marquemos aquella alternativa que presenta el verbo conjugado en aspecto perfectivo. Y ya en la introducción de esta pregunta nos dan información de esto, ¿no? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el aspecto perfectivo expresa una acción concluida, totalmente acabada. A diferencia del imperfectivo, que es una acción no finalizada. Quiere decir que es una acción que está en proceso, que se está dando en este momento,
o que sencillamente ni siquiera se ha dado aún. Entonces, teniendo en cuenta esta teoría, la respuesta correcta de la pregunta 1 es la C. Muy bien, chicos, felicidades. Entonces, hemos observado que la alternativa C, muchos colegios de Lima han realizado buenas prácticas inclusivas, tiene una perífrasis verbal que está denotando una acción que ha sido finalizada. Por lo tanto, está en aspecto perfectivo. Listo. Ajá, así que los que tenían dudas, ahí ya hemos aplacado esa duda. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué tenemos en la pregunta número 2? Bien, frase verbal. Seguimos avanzando entonces en los temas. La frase verbal es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo o una perífrasis verbal. Puede ser atributiva si presenta verbo copulativo o complemento atributo. Y predicativa si incluye verbo predicativo. De acuerdo con esta aseveración, elija la alternativa que presenta frase verbal atributiva. Entonces, vamos a chequear cada una de las alternativas y marca la respuesta que crees que es o que estás seguro que es. Adelante, chicos. Pregunta número 2. Muy bien, hasta ahora tengo la respuesta de mi amigo Nelson, la de Sebastián, la de Judith, la de Viviana, la de Nancy y la de Ángela. De las respuestas que observo, veo que han colocado B y han colocado D. Entonces, es un indicador de que hay cierta duda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a dar más tiempo, ¿ya? Claro, las dudas significan que no hay dominación del tema, así que no te preocupes. Tómense su tiempo, chequen bien y luego vamos a resolverlo juntos.
Muy bien, chicos. Veo que las respuestas colocadas en el chat indican entonces que la respuesta correcta es besito. Vamos a ver entonces por qué la respuesta de esta pregunta sería beso, aunque por ahí alguien marcó otra respuesta y que no hay ningún problema. La idea es participar, la idea es equivocarnos para tener luego la seguridad del tema. Bien, entonces, tenemos las cartas fueron aprobadas por Malena. Ustedes tienen que ser más precavidos. Ayer fuimos muy preocupados a la fábrica. Estamos estudiando en la casa de Juanjo. Luis, hoy hemos estado practicando arduo. Bien, respuesta correcta de la pregunta número 2. Besitos, felicitaciones. Entonces, cuando se nos presenten enunciados que tengan presencia de perífrasis verbal, siempre hay que chequear cuál es ese verbo principal de la perífrasis. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque muchas veces en las perífrasis tenemos como verbos auxiliares el verbo ser y estar. Y cuando hablamos de complemento atributo o frase verbal atributiva, que implica verbo copulativo, ya muchos de nosotros sabemos de que estos verbos copulativos por excelencia suelen ser ser y estar. Sí, tener en cuenta eso, conjugados obviamente, ¿no? Tener en cuenta esto. Sin embargo, no darlo como determinante, porque muchas veces hay presencia de esos verbos y que no necesariamente están actuando como copulativo. ¿Cuándo te aseguras de que realmente hay un papel de copulativo o que necesita algo? Cuando esta predicación de esta oración no tiene ese sentido completo porque está buscando el complemento, atributo. Y el complemento atributo te da información del sujeto además. Por eso es que se llama atributo, atributos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la oración, las cartas fueron aprobadas por Malena, la acción es aprobar. Entonces, en esa perífrasis, el verbo predicativo, aprobar, es el principal. Luego, cuando dice, ustedes tienen que ser más precavidos, entonces en la perífrasis verbal tienen que ser, es el verbo ser, correcto, el que se convierte en un verbo copulativo y por eso es que se le ha añadido luego este complemento atributo más precavidos para poder cerrar todo el sentido, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Referente a ayer fuimos muy preocupados a la iglesia en el contexto lingüístico de esta oración, esta palabra fuimos simplemente hace alusión a ir, ¿no? A dirigirse. Luego hemos estado estudiando en la casa de Juanjo, estamos estudiando también, sí, perífrasis verbal, verbo principal estudiar. Y Luis, hoy hemos estado practicando igual, perífrasis verbal, hemos estado practicando. El verbo principal es practicar. Por eso es que tu respuesta es correcta y es beso. Felicitaciones. Vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice así. La conjunción es una palabra invariable que cumple la función de nexo coordinante o subordinante. Según ello, marca la opción que correlaciona adecuadamente la columna de las conjunciones subrayadas con la de sus clases. Entonces, vamos a chequear cada una de las oraciones en cada uno de los puntos y luego vas a relacionarlo con la columna derecha y marcamos la respuesta correcta. Vamos, chicos, pregunta número 3.
Muy bien, estoy observando las respuestas de Ariana, de María Isabel, de Judith, de Estefano, de Viviana, de Nancy, de Alexandra, de José, de David y de Ángela del Cielo. Todos ellos están indicando que la respuesta de esta pregunta 3 es besito. Somos más de 100 estudiantes. Vamos a ver entonces qué responden los que todavía no han terminado de realizarlo. Sí, no te preocupes, Nelson. Vamos a verlo cuando estemos resolviendo, ¿ok? Muy bien, queridos chicos. Entonces, simplemente había que chequear cuál es esa conjunción, ¿sí? Que asociaba estas proposiciones de estas oraciones compuestas y, por su naturaleza y por el contexto de la oración, determinar si era condicional, completiva e hilativa o adversativa. Ahora, cuando nosotros nos referimos a una hilativa, se tiene que ver en este texto una consecuencia lógica que proviene de la proposición 1, ¿ok? Una hilación. Por eso es que llamamos a esta conjunción así. Bien, respuesta correcta entonces de la pregunta 3 es la alternativa de eso. Muy bien. Entonces decimos, nosotros no estudiamos aquí, si no somos empleados. La conjunción si no en este contexto me está indicando que es una adversativa. Recuerden que estas se usan cuando una de las proposiciones se opone a la anterior idea o a una de las ideas. El político culminó su sesión con que se marchará. Entonces, tenemos también, sí, que la proposición se marchará es una consecuencia lógica de lo que ya se había anunciado anteriormente. Luego dice, solicita una prórroga ya si no puedes venir mañana. Lo que vemos es una condición, ¿no? Ese sí, esa conjunción sí, va a introducir entonces la proposición que me está indicando la condición. Y por último, cuando dice, Sandra, deseo que logres la meta y regreses pronto, vemos, sí, que la conjunción que es una conjunción completiva, porque simplemente está complementando la información, completando la información. Muy bien. Felicitaciones nuevamente con esta pregunta 3. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que es la 4, y el tema que se ha propuesto para esta pregunta es también el uso correcto del con que puede estar separado, que puede estar junto, ¿sí? O que puede tener tilde en sus diferentes variantes y que indican diferentes categorías gramaticales, ¿no? Puede ser simplemente una conjunción cuando se trata del con que todo junto o puede responder solo a una preposición con una completiva o la preposición con un pronombre interrogativo. Entonces, chequea cada uno de los enunciados incompletos y agrega cuál de las alternativas es la que mejor completa estas oraciones. Adelante, chicos.
Bien, ahí veo que ya empezaron a colocar sus respuestas. Viviana A, un poco de duda. Nelson A, ese Nelson bien radical, la Nelson A. ¿Cómo que si no es me mato? Mari Carmen A, Judith A, José A. Muy bien, chicos queridos. Esta pregunta 4 tiene las proposiciones, mi computadora no funciona, requiere reparación, esa es la pelota, jugaron en el campeonato ayer, está haciendo mucho calor, usaré ropa ligera, se accidentó Mari, fue el tema de conversación. Bien, vamos entonces a chequear cuál alternativa es la que completa estas oraciones. Y es Anita. Felicidades, chicos. Anita, claro, porque en el caso de la 1 dice mi computadora no funciona, hay que completarla con una hilativa, porque lo que viene a continuación es requiere de reparación. Es como que la consecuencia lógica de lo primero que había explicado hace un rato, ¿no? Luego, esa es la pelota con que jugaron en el campeonato ayer. ¿Qué tenemos? Uso de preposición y completiva es, ¿ya? En la 3 está haciendo mucho calor, con que usaré ropa ligera igual, tenemos que utilizar una hilativa, ¿sí? Para relacionar estas dos ideas. Por último, con qué se accidentó Mari fue el tema de conversación. Entonces estamos viendo ahora la presencia de una preposición con pronombre interrogativo. Esa es la respuesta, Anita. Felicidades. No, ya no va a morir Nelson, Viviana. Lo salvamos. Bueno, se salvó solito. Estudiando cualquiera se salva. 5. El sujeto es la persona, animal o cosa de la cual se predica algo y es una de las funciones de la frase nominal. Teniendo en cuenta los criterios gramaticales para determinar al sujeto, elija en cuál de las siguientes oraciones se ha subrayado correctamente esta función sintáctica. Entonces, ya que están diciendo cuál es la definición del sujeto. Ya te están haciendo recordar que el sujeto siempre será la predicación, ¿no? Siempre será de lo que se habla en el predicado. Luego de que tengas bien clara la definición, aplica las estrategias que has venido utilizando para hallar el sujeto. Entonces, en las alternativas se han subrayado diferentes frases nominales, ¿no? Recuerda que las frases nominales cumplen diferentes funciones y entre ellas el sujeto. Entonces, lo que tienes que hacer es chequear si estas frases nominales corresponden al sujeto, ¿no? Y acordarte además cuáles son los elementos que implican o que intervienen o que se presentan en una frase nominal. Entonces, responder correctamente a esta pregunta implica también conocer bien este tema visto anteriormente, ¿sí? Muy bien, chicos, adelante, adelante.
Claro, Nelson, la fe es lo último que se pierde. Muy bien, muy bien. Ok, tenemos la respuesta de Vivi, de nuestro amigo Nelson, de Anjali o Angeli, de José, de Mari Carmen, de Nancy. Tenemos entre la C y la B. Chicos, ustedes si ya han resuelto y tienen una respuesta, no la cambien si ven que la mayoría ha escrito otra respuesta, ¿no? O sea, si nos equivocamos no hay ningún problema. Además, les cuento que a veces hay un montón de respuestas, en su mayoría, que se repiten y no necesariamente esa. Así que confíen un poco en lo que saben y si se dan cuenta que el conocimiento estuvo un poco débil, simplemente tomarle más atención y reforzar ese punto. ¿Ok? Muy bien, seguimos esperando entonces. Ya tengo la respuesta de Nancy, de Ángela del Cielo, de Nayeli, de Alexandra, de Fernando José.
Muy bien, chicos. A ver, las respuestas entonces están entre la B y la C. ¿Ok? Felicidades a los que participan. A los que no, me imagino que estarán resolviendo, ¿ah? Porque esa es finalmente la esencia de la maratón, ¿ya? Que hagamos de cuenta que estamos enfrentando unos exámenes y no deberían, creo yo, darles las preguntas por anticipado. Deberían en ese momento recién tenerlas y ponerse a resolver para que midan tiempo, ¿no? Y que sea un poco más real. En fin, vamos a chequear. Acá dice, el sujeto es la persona, animal o cosa de la cual se predica algo y es una de las funciones de la frase nominal. Teniendo en cuenta los criterios gramaticales para determinar al sujeto, elija en cuál de las siguientes oraciones se ha subrayado correctamente esta función sintáctica. Bien, clave C, indudablemente. Clave C, indudablemente. ¿Y por qué? Se preguntarán sobre todo los que han marcado la B. Porque en la B dice, todos en Lima están comprando alarmas asustaladrones para viajar en fiestas patrias. Entonces, ¿de quién se está hablando en la predicación? De todos. ¿Ok? En Lima es complemento circunstancial. Entonces, recuerda que el sujeto, los complementos pueden están distribuidos en diferentes partes de la oración y por eso es el análisis, ¿no? Para tú detectarlos, dónde se encuentran. Claro, por eso es que descartamos beso, ¿no? Ahora, en el caso de la A, el sujeto es al inicio, algunos científicos. En el caso de la C, bien, chicos, ¿no? El tema de la predicación es Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024. Y luego en la D, sí, en la D es el sujeto es tácito ahí, ¿no? Sujeto tácito, yo. Y en enano tenemos también sujeto tácito que sería tú. Por lo tanto, tu respuesta correcta es casita. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones. Vamos con la pregunta 6. La oración es una estructura cuyo núcleo puede establecer una relación de concordancia con otra estructura denominada sujeto. Esta puede ser de diferentes clases: simple, compuesta, expresa, tácita, incompleja, compleja, activa, pasiva. Ya hemos entrado acá al tema de clases de sujeto, ¿ok? Entonces, ¿qué te están pidiendo? Solamente una clase. Que chequees cuál de todas corresponde a un sujeto pasivo. Entonces, recuerda que el sujeto pasivo no realiza la acción, recibe la acción, ¿ok? Vamos a ver cómo te va acá. Adelante, chicos. Número 6.
Profesora, profesora, disculpe. ¿La E? Muy bien, chicos. La respuesta correcta de esta pregunta es enanito. Excelente. ¿Qué nos están preguntando acá? Nos están preguntando que identifiquemos la alternativa donde el sujeto es pasivo. Y repito, cuando se trata de un sujeto pasivo, si bien es cierto, este es el tema de la predicación, no es el que realiza la acción. No es el que realiza la acción. ¿Sí? Muchas veces en el predicado, el que realiza la acción aparece como un complemento que se le llama agente y que está precedido por el por. A veces no aparece, pero por el verbo, por esa perífrasis verbal, nos vamos a dar cuenta que se trata de otro elemento que está realizando la acción que es recibida por el sujeto. Entonces, por eso es que acá en París es visitada cada año por millones de personas, el complemento agente es millones de personas porque es el que está realizando la acción de visitar. Y este sujeto que es París simplemente es el tema de la predicación. Por eso es que tu respuesta es enano. Muy bien. Vamos ahora a detectar o a verificar qué función está cumpliendo la palabra resaltada en el texto. Los cocineros han estado cocinando felices todo el día. ¿Correcto? Entonces, el predicado es la función de la frase verbal y su estructura está conformada por el núcleo, que es el verbo y los complementos que pueden ser el atributo, el objeto directo, el objeto indirecto, el predicativo, entre otros. Identifique qué complemento es el elemento destacado en los cocineros han estado cocinando felices todo el día. Entonces, mira esa palabrita, no solamente cheques la palabrita de manera individual, por favor, todo el contexto, todo el contexto, todo el contexto, ¿correcto? Todo el contexto y tratemos de hallar cuál es esa función que está cumpliendo. Miramos todo. Vamos chicos, si se puede.
Muy bien, entonces en las respuestas que estoy mirando acá, tenemos E y D. E y D. A ver, sí. E y D. Empezamos entonces con mi amigo Nelson, Christopher, Nancy, Judith, Ricaldi, María, David, José Stevens, Talavera, Viviana, Anei, Ariana, Alexandra. Entre la E y la D. ¿Cuál será? Ujú, sigue lloviendo enano. Es más, empezaron con enano, ¿no? Comunicaron que era enano la respuesta. Profesora, Sí, te escucho. profesora, disculpe, tengo una consulta respecto a la 2. A la pregunta 2, Sí, dime. eh, ¿no podría ser la A también? A ver, déjame pasar nuevamente las láminas. Vamos a compartir nuevamente. Vamos a pasar las láminas. La pregunta 2. Ah, pero eso lo explicamos, ¿ah? A ver, Sí, mis disculpas, lo que pasa es que tengo una mala señal, una mala cobertura. ya no te preocupes. Ahí estoy con la pregunta 2. La pregunta 1 corresponde a una perífrasis, ¿no es cierto? Las cartas fueron aprobadas por Malena. Entonces, en esa perífrasis tenemos al verbo aprobar, ¿no? Si tú lo conviertes a, a una oración simple, las cartas eh, pasan por el verbo de dar un visto bueno, ¿no? Una verificación. Por eso es que la hemos descartado. ¿Y quién está ejecutando esta acción de aprobar las cartas? Malena. Por eso ha quedado descartada, ¿no? Esa es, no sé si es tu duda, Gracias. ¿sí? Ya. Y la Gracias. respuesta la habíamos también señalado, ¿no? Habíamos señalado como una respuesta a la B. Bien, vamos entonces con la pregunta 7 rápidamente. Pregunta 7. Bien, chicos, vamos a sacar las dudas. Los cocineros han estado cocinando felices todo el día. El complemento predicativo aparece en oraciones cuyo verbo son verbos predicativos. Quiere decir, no hay verbo copulativo. Ahora, este complemento predicativo puede ser una frase adjetiva o un adjetivo. Además, este complemento predicativo, si bien es cierto, modifica de alguna manera el verbo predicativo, te da información de quién también, del sujeto. Entonces, no podemos confundir al complemento predicativo con un complemento circunstancial de modo, porque el complemento circunstancial de modo lo que hace es presentarse como un adverbio, ¿sí? O como una frase adverbial y te da o responde a preguntas que indican las circunstancias de la acción, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta al momento de chequear los complementos predicativos. ¿Listo? Vamos con tu respuesta y la respuesta correcta de esta pregunta es dedito. Dedito. ¿Ok? Entonces, este complemento predicativo, ¿sí? Simplemente lo que está haciendo es complementando el sentido que se requiere para la construcción de ese predicado, ¿sí? Y como te expliqué, estos complementos predicativos se presentan como frases adjetivas o como adjetivos y te dan información del sujeto o del núcleo del sujeto, así como esa modificación al verbo predicativo, a diferencia
de los complementos atributos. ¿Sí? Felices, felices, felices. Hay que leer bien, felices. Bien. No cabe, ¿no? Cocinando felizmente, no, no cabe, ¿no? No cabe. Vamos entonces rápidamente con la pregunta 8. Y además, felizmente sabemos que es un adverbio, pues, ¿no? Sí, esa construcción de felizmente sabemos todos que es un adverbio. Pregunta número 8. Vamos un ratito a ponerle vista de lectura y avanzamos. Ujú. Oraciones compuestas. Oraciones compuestas. Bien. Acá en la 8, lo que tenemos que hacer es chequear la concordancia, ¿ya? Se introduce como una de las estrategias para el reconocimiento del sujeto, es que establecer la concordancia en persona y número con el verbo. Entonces, vamos a chequear que haya esa concordancia requerida. Nos están pidiendo que marquemos la alternativa donde se evidencia esta justamente entre alguno de sus componentes. Tengamos en cuenta entonces esta introducción en donde, repito, dice una de las estrategias para el reconocimiento del sujeto es establecer la concordancia en persona y número con el verbo. ¿Ok? Bien, chicos, adelante, adelante. Ok, tengo la respuesta de Judith, de Marisabel, de Ángela del Cielo, de Christopher y de José Stevens. Todos ellos han coincidido que la respuesta es besito. También ahora se une Diego, Nancy, Nelson, también dicen que la respuesta de esta pregunta 8 es besito, beso.
Muy bien, queridos chicos, ustedes me indican entonces que la pregunta 8 tiene como respuesta besito. Miren, para empezar, la pregunta es la siguiente. Dice, una de las estrategias para el reconocimiento del sujeto es establecer la concordancia en persona y número con el verbo. Y luego te dicen, en ese sentido, seleccione la alternativa en la que se evidencia falta de concordancia, en la que no haya concordancia entre algunos de sus componentes. Y en la B dice, estudiantes, profesores y los padres conforman la comunidad educativa. Es correcto el verbo ahí, está en plural porque el sujeto también está en plural, tiene más de un núcleo. Entonces ahí no se ve falta de concordancia. Mira tu respuesta. La respuesta correcta era esta, Anita. ¿Por qué? Dice, la mayoría de comerciantes. Entonces creo que se han dejado llevar por el modificador indirecto que dice de comerciantes y que modifica al núcleo mayoría y no se han dado cuenta que el verbo está ahí en plural cuando la frase nominal, todo el cuerpo de la frase nominal indica una singularidad, ¿no? Que está en singular. Por lo tanto, lo correcto era la mayoría de comerciantes reclamó por los altos intereses impuestos. Es la respuesta A porque allí se ve esa falta de concordancia entre el número. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos con la pregunta 9. Pregunta 9. Adelante. Alguien levantó la manito, me pareció. Disculpe, ¿podría explicar de nuevo por qué es la respuesta A? Disculpe. Te están pidiendo, retrocedo, te están pidiendo que halles la alternativa en la que se evidencia la falta de concordancia entre algunos de sus componentes. Entonces, al estar la frase nominal en singular, la frase nominal la mayoría de comerciantes, está en singular, el verbo también tiene que estar en singular. Y el verbo ahí está en plural. Muy bien. En la pregunta 9 ya estamos entrando a oraciones compuestas. ¿Ok? Y recuerda que una oración compuesta presenta más de una proposición. Ahora, estas proposiciones suelen ser coordinadas o suelen ser asociadas por conjunciones, por signos de puntuación. Incluso estos nexos, estos enlaces, tienden o simplemente a hacer una asociación en donde las dos proposiciones tienen el mismo nivel sintáctico y en otros casos el enlace tiende a ser una subordinación en la que una de las proposiciones depende de la otra. Bien, acá te están pidiendo que marques la alternativa que corresponde a una oración compuesta, coordinada y justapuesta. Entonces, varios pasos. Primero chequea si es compuesta. Después tienes que chequear si es coordinada. Y finalmente, si es yuxtapuesta, teniendo en cuenta la característica de una yuxtapuesta. Vamos, chicos, pregunta 9 y estamos llegando a los 12. Gracias, profesora. Ok, ya, acá un amigo me dice que es la C. Ajá, también veo ahí las respuestas. No sé si a partir de Diego ya me están respondiendo porque solamente están colocando la letrita. Colocamos también el numerito para saber desde dónde empiezan las respuestas, pero hasta el momento tengo B, C y D. Gracias.
Ujú. Ok, ahí veo una... Ujú. Ok, muy bien, chicos, ahí están. Están intercambiando información. Está bien, está bien. Contrastar cada una de las alternativas. Perfecto. Ujú. Entonces veo de todo un poco, ¿no? Veo de todo un poco ahí. Veo de todo un poco en las respuestas. Lo que me interesa es que participes, ¿no? Que te vea activo, que lo hagas con el afán de aprender, ¿sí? Esa es la idea. Ok, por ejemplo, mi amiga Arianita dice, no, así que es la C y me quedo con la C, dice. Está bien, está bien. Ya. Pero ahí estamos, pues, ¿no? No, yo creo que es esta. Es que esa es la idea. No porque de 10, 9 dijeron esa y entonces tú que estás en duda, ya, bueno, esa. Puede ligarte, pero la idea es que no actúes así, porque en el examen tú tienes que ir finalmente a la segura, ¿no? No al Team Marín de Dos Pingüinos, porque todo el mundo me lo dijo, ¿no? No porque Virgen María dame puntería y si se te apea de ti, la haces, ¿no? Ok, vamos entonces a chequear. Vamos a chequear. Ajá, claro, que hay que chequear las proposiciones, ¿no? Cómo están siendo asociadas. Sí, claro que sí. Bien, Ángela. Ahí está Angelita con la C. Ok, entonces, acá nosotros teníamos que marcar la alternativa que corresponde a una oración compuesta coordinada y yuxtapuesta. Mira cuál es la respuesta. Adelante, 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 con tu mirada. Mira, 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 mira. Y la respuesta es dedito, dedito. Ya, ahora, ¿por qué, profe? Entonces, para empezar, en una yuxtapuesta, las proposiciones están siendo coordinadas por signos de puntuación. ¿Sí? Por signos de puntuación. Entonces, cuando yo digo en la A, a pesar de la A ya, sí, tengo casa, pero aún no compro un auto. Ese pero, sí, ya está dándome qué cosa, información de que se trata de una coordinada adversativa, ¿no? ¿Ok? Porque recuerda que en el contexto lingüístico de este tipo de oraciones, en donde cabe que coloquemos este tipo de conjunción, una tiene que de alguna manera oponerse a la otra, ¿no? Luego, cuando dice, no es mi padre ni mi tío quien nos recogerá, nuevamente tenemos ahí un nexo coordinante que es el ni. Luego en la C, Carlos, el niño ya come cereal, ya bebe yogur. Conjunción distributiva, ya, ya. También la eliminamos. Luego le decomisaron la licencia, coma, se siente apenado. Entonces ahí tenemos dos proposiciones, ¿sí? Que están siendo asociadas con una coma. Y abajo dice, o te tranquilizas o me regreso a mi casa ahora. Nuevamente una conjunción, que sería la disyuntiva o. Por eso es que tu respuesta correcta es dedito. ¿Ok? Sí, está bien, Ariana. Muy bien, chicos. Felicidades por la resolución de la pregunta 9. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Pregunta 10. Sí, sí, veo una manito levantada. Hola. Profesora, ¿me Hola, ¿qué escucha? tal? ¿Cómo estás? Sí, 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 No, te una escucho. pregunta, ¿ni a cuál pertenecía? El ni. A las copulativas. Ay, muchas gracias, eso era todo. Ya, hijita. Muy bien. Continuamos entonces. Pregunta 10. A ver, ¿qué tema nos tocó en la pregunta 10? Ok. Clases de oraciones según la actitud del hablante. Ok, entonces esa sí está bien fácil, ¿no?
La lees y ya te das cuenta si es desiderativa, si es enunciativa o es interrogativa. Ok, ya, no pienso leer nadita, nadita de esta pregunta. Te la dejo a tu disposición total. A ver, dime cuál es la respuesta de la 10. Pregunta 10. Ok, chicos, a ver, tengo la respuesta de Nelson, Judith, de Flor, de María Isabel. Ahí Nelson dando aliento a la gente. La de José, la de Nancy, la de Ángela, la de Ariana y la de Alexander. Todos coinciden en que la clave es la C. Tengo 3 proposiciones. La primera dice, le darán cadena perpetua al delincuente. Ahí vemos que está informando, ¿no? Y de manera afirmativa. Luego dice, dudaba cómo romper con esa relación. Veo un pronombre interrogativo. Ajá, entonces se trata de una pregunta indirecta, ¿no? Porque no tiene signos de interrogación, pero sí se ve el pronombre interrogativo. Y tengo la última que dice, su cariño sincero lo deseo por siempre. Está deseando ese cariño por siempre, ¿no? Por eso es que tu respuesta es casita. Excelente. Todos hicieron de manera correcta este ejercicio. ¿Ves? Ya sabía que lo ibas a hacer muy bien. Entonces ya sabemos, desiderativa, deseo, palabras clave, enunciativa, puedo afirmar o negar, y la interrogativa, pregunta. Siguiente pregunta 11. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen las funciones propias de un nombre o sustantivo. Considerando ello, elija la alternativa que presenta una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Bien, acuérdate entonces, acuérdate cómo haces para ir al objeto directo. También ten en cuenta que te están pidiendo que ese objeto directo se haya presentado como proposición subordinada. Muy bien, chicos, adelante.
Ya, ok. Ya está bien, Ariana, lo que tú consideres que sea, ¿no? Eso sí, hay que chequear todo, chequeemos todo, todo, todo. Volvamos a leer la pregunta siempre. No te quedes con una sola lectura. Ok, Ariana. Muy bien, chicos queridos. Miren, acá tenemos las respuestas de Angelique, de Aney, de Ronald, de Nancy, de Ariana, de Luis Ángel, de David y de Alexandra. La mayoría de respuestas indican que es beso. Por ahí uno o dos dijeron que es enano. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver qué pasó con esta pregunta. La pregunta dice, ¿las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen las funciones propias de un nombre o sustantivo? Claro, por eso es que reciben ese nombre, ¿no? De sustantivas. Ahora, nos dicen que considerando esto, elijamos la alternativa que presenta una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Claro, porque las frases nominales, ¿sí? O los sustantivos son los que suelen tener este rol en la oración. Pero lo que están diciendo, proposición subordinada. Entonces hay que primero hallar cuál es la oración compuesta, cuál es la proposición subordinada, y luego chequear si realmente esa proposición subordinada está cumpliendo el papel, ¿no? De objeto directo. Así que me habían dicho por acá, me habían escrito por acá, que hoy en la mañana aprobaron el reglamento que esperaban. ¿Qué aprobaron hoy en la mañana? El reglamento, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la proposición subordinada ahí, ¿sí? Que esperaban, está modificando el reglamento. Por lo tanto, no es la de objeto directo, ¿ya? Pero, mira cuál es la respuesta. Enanito, enanito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, ellos desean ingresar a la universidad antes de fines de diciembre, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, ¿qué desean? Entonces, ese verbo transitivo, desear, ¿no? Recae sobre ingresar a la universidad. ¿Ok? Por eso es que estamos ante un objeto directo en la alternativa enano. ¿Correcto? Ahora, y en las demás, de repente, no, por ahí, ya. Por ahí estaban escribiendo, ahí como conversando, que me parece bien. Claro, que ellas participen en la danza de fiestas patrias, sí es correcto que sujeto, porque ya sabemos, sí, ya sabemos que el sujeto es el tema de la predicación y el predicado dice que es preferible. Entonces, ¿de qué se está hablando? Que ellas participen en la danza de fiestas patrias es preferible. Por eso es que está actuando como sujeto. ¿En qué esperaban? Está actuando como adjetivo. Luego, cuando dice regresó para verificar el buen funcionamiento de las demás áreas, ahí ese para era importante. Está actuando, sí, como el que introduce el complemento circunstancial, sí, de finalidad.
Y por último, has comprado muchos regalos por ver a los niños más felices, igual, ¿no? El por que introduce al complemento circunstancial de causa. Por eso es que tu respuesta es enanito. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Última pregunta. Según la función que desempeñen las oraciones compuestas subordinadas, se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. En la oración compuesta, he estado cortando las telas que compró Esteban ayer, la proposición subordinada es clasificada como sustantiva de sujeto, sustantivo de objeto directo, adjetiva especificativa, adjetiva explicativa o adverbial modal. Vamos, chicos, dime tu respuesta. Muy bien, chicos.
El tema de oraciones compuestas los vamos a seguir viendo esta semana, ¿no? Esta semana, de hecho, que afinamos lo que es adjetiva y adverbial. Sin embargo, ya sabiendo identificar las oraciones compuestas que tienen proposiciones subordinadas sustantivas, es aplicar la misma dinámica, ¿no? Y si has entendido que es un adjetivo y que es un adverbio y que es un sustantivo, entonces no va a haber ningún problema en la identificación, ¿no? Así que marca la respuesta que tú creas conveniente y simplemente la desarrollamos, ¿ok? Bien, ¿qué respuestas tenemos por acá? La de Arianita, la de Nelson, la de José y la de Dave. Bien, vamos entonces rápidamente con la resolución. Chicos, cuando dijimos que las proposiciones subordinadas cumplían ciertas funciones en la oración, recibían estos el nombre de las categorías que hacen esas funciones y que como proposiciones subordinadas también las ejecutan, ¿correcto? Entonces, obviamente, si una proposición subordinada hace el papel de sustantivo, cumplirá las funciones de un sustantivo, ¿no? Si una proposición subordinada hace el papel de adjetivo, cumplirá las funciones de adjetivo. Si una proposición subordinada hace el papel de adverbio, cumplirá las funciones de adverbio. Entonces, en esta oración que dice, según la función que desempeñan las oraciones compuestas coordinadas, perdón, las oraciones compuestas subordinadas, se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. En la oración compuesta, he estado cortando las telas que compró Esteban ayer, la proposición subordinada es clasificada como, y bien, acá mis amigos, a pesar de que no se ha profundizado el tema, han marcado como respuesta casa. Por ahí algunos besos y por ahí uno marcó A. Y la respuesta correcta es casita, ¿no? Entonces estamos viendo cómo que compró, sí, que compró Esteban está modificando a telas. Es como decir telas compradas, ¿no? Telas adquiridas. Muy bien, chicos. Entonces sí, corresponde a la próxima semana, pero la idea es que ya vayamos teniendo esa noción de cómo identificamos los roles que cumplen las proposiciones subordinadas. Bien, chicos, felicitaciones. Vamos entonces a mirar de manera rápida estos temas que se han venido tocando en estas semanas. La oración. Para empezar, cuando nosotros hablamos de oración, ¿sí? Tenemos que volver a hacer un repaso de frase nominal y frase verbal, de todas maneras. ¿Por qué? Porque recuerda que la oración tiene dos pilares importantes, el sujeto y el predicado. Y el sujeto, esta estructura, ¿sí? Corresponde a una frase nominal. Y cuando hablamos de la frase verbal, es la estructura del predicado. ¿Por qué? Porque el predicado es una de las funciones que cumple la frase nominal. Entonces repasemos un poquito eso para ver cómo se te puede presentar ese sujeto, con qué elementos, ¿ok? Porque no siempre se va a presentar solo como sustantivo y como pronombre. Hemos visto que se puede presentar con todos los elementos, ¿no? Con modificadores directos, que son los determinantes, con presencia de adjetivos que también son que son también modificadores directos, y con modificadores indirectos, que son las frases preposicionales, las frases apositivas y las proposiciones subordinadas. Ahora, mucho ojo de cómo se te presenta ese verbo, porque el verbo puede presentarse como perífrasis. Quiere decir que el núcleo del predicado puede ser una unidad sintáctica que contiene más de un lexema verbal, más de una palabra. Pero no significa que haya más de una proposición. ¿Sí? Puede ser una oración simple en donde el núcleo simplemente es una perífrasis verbal. Como la oración que dice,
El joven fue seleccionado por el tutor. Ahí tenemos dos verbos. Fue seleccionado, pero no significa de que haya dos ideas. Es simplemente una perífrasis. Una perífrasis donde el verbo principal es seleccionar y el verbo auxiliar de la perífrasis es fue. Otro punto importante, por favor, a tener en cuenta es que el verbo, el núcleo del predicado, tiene que tener concordancia de número y persona con el sujeto, con el núcleo del sujeto. ¿Correcto? Y aparte de este verbo, lo que se presente en el predicado corresponderá a complementos. Por ejemplo, cuando digo Julia viajó a Pucallpa, esto responde, lo último corresponde a la pregunta ¿a dónde viajó? A Pucallpa, complemento circunstancial del lugar, ¿no? Ellos habían sido buenos estudiantes. Entonces, perdón, ellos han sido buenos estudiantes. Entonces tengo una perífrasis verbal donde el verbo principal es ser y buenos estudiantes es una frase nominal. Buenos estudiantes es una frase nominal que en este contexto lingüístico está haciendo el papel de complemento atributo. Y en la última oración, que ya lo dije, el joven fue seleccionado por el tutor. La acción de seleccionar la está cumpliendo el tutor. Por lo tanto, tenemos allí a un complemento agente que sería el tutor y que suele estar precedido por la preposición por. Entonces, tengamos en cuenta todos esos detalles al momento de analizar nuestras oraciones. Tiene que quedarte también claro o clara la definición del sujeto, ¿sí? No equivocarnos en la prueba requiere concentración, ¿no? Requiere una lectura minuciosa. Puedes saber el tema, que nos pasa también a los profesores, por si acaso. Pero a veces estamos apurados, lo vemos de manera muy superficial y decimos la respuesta es esta. Y luego cuando lo miramos bien dices, uy, no, la respuesta es aquella, ¿no? Entonces, no significa que de repente no conoces el tema, lo has estudiado, lo aprendiste, pero hay otros factores, otras circunstancias que están circundando, sí, en el entorno que va a hacer de que de repente te equivoques. Te equivoques. Factor tiempo, factor cansancio, factor preocupación, sí, el hecho de que parecen mil cosas, etcétera. Entonces, hay que tener clara la definición de cada una de las categorías, ir por las estrategias y luego chequear bien la pregunta y mirar bien las alternativas. El sujeto recuerda entonces que es el tema del predicado, o sea, es lo que se dice en el predicado. ¿Cómo reconozco mi sujeto? Lo reconoces primero identificando el verbo conjugado. ¿Ya? Eso es lo primero que vas a hacer. Luego vas a preguntarle a ese verbo, ¿quién es o qué? ¿Sí? Cuando ya consideres que has hallado tu sujeto, te aseguras y chequeas la concordancia. Ya, a ver, mi sujeto está en plural, mi verbo también. Mi sujeto está en singular, mi verbo también. ¿Correcto? Y no va a haber ningún problema luego al momento de tener que hacer otros pasos, porque a veces nos hacen una pregunta, pero hay como 3, 4 preguntas implicadas. Mira, acá en este cuadro estamos viendo entonces nuevamente esa estructura que debe tener un sujeto o como que te puede presentar un sujeto. Y esa estructura corresponde a una frase nominal. Lo que estudiaste en la semana 10, si no me equivoco. Entonces, tu sujeto puede presentarse como un sustantivo, como un pronombre o como un sustantivo acompañado de otros elementos. Cuando decimos Juan visitó a sus padres, ¿no? Estamos viendo entonces que el sujeto es Juan. Solamente se ha presentado un sustantivo, que es el núcleo del sujeto. Luego, cuando dice nosotros terminaremos el resumen, ahora el sujeto es nosotros. Entonces, puede ser que te toque un sujeto en donde este simplemente sea un pronombre. Finalmente, lo que tienes que chequear y asegurarte es que sea el tema del predicado, ¿no? Es de lo que se habla en el predicado. Ahora, en la hija menor de mi tía obtuvo el puntaje más alto.
ahí vemos que el sujeto se ha presentado con determinante, con el sustantivo que es el núcleo, con adjetivo y con frase preposicional. ¿Sí? Entonces, vemos un sujeto que tiene todos los elementos de una frase nominal. Abajo, Miguel, mi asesor, corrigió mi tesis. Ahora, nuevamente, ese sujeto tiene presencia de otro elemento más aparte del núcleo, mi asesor, que es una frase positiva. Y el joven que me saludó es mi alumno. El joven que me saludó es el sujeto. Y que me saludó se convierte en un modificador indirecto que está dando información de quién, de joven. ¿No es cierto? Entonces, tengamos en cuenta la estructura de las frases nominales porque es así como se pueden aparecer los sujetos. Luego, también hubo una pregunta que trataba de hallar el sujeto pasivo. Claro, pero no es la única clase, ¿no? Tenemos el sujeto simple, compuesto, expreso, tácito, activo, pasivo, complejo, incomplejo. Manejemos palabras claves, seamos lo más prácticos posibles para aprender tanta información que tienes que dominar. Entonces, sujeto simple, un núcleo. Mira, ahí está. Ellos son mejores amigos. Un núcleo, ellos. La gata blanca es hermosa, pero hay un núcleo, porque el núcleo, ¿cuál es? Gata, ¿no? El resto simplemente son, ¿qué? Modificadores directos. ¿Cuándo es sujeto compuesto? Cuando tiene más de un núcleo. ¿Sí? Mira, Roberto y Armando están enlazados por una conjunción. Roberto y Armando, dos núcleos, dos sustantivos. Roberto, Armando. Ahora, en la siguiente dice Ángel y tú. Recuerda que el pronombre también es núcleo. Y como hay más de un núcleo, el verbo tiene que estar en plural. Trabajan, propusieron. Referente al sujeto expreso es aquel que tú lo ves, que tú lo lees. Ahí está. Pero el tácito no figura. Tú lo estás sobreentendiendo gracias al verbo. Entonces también muy alerta cuando en tus oraciones se presenten este tipo de sujetos, que no están superficialmente, pero tú los puedes colegir a partir del verbo. Ahora, referente a la presencia del modificador directo, ¿sí? Perdón, al modificador indirecto, ¿sí? Tienes primero que saber que el modificador indirecto puede ser una frase preposicional, una frase apositiva o una proposición subordinada. Entonces, si tú ves una oración que no tiene modificador indirecto, es un sujeto incomplejo, ¿ok? Pero si tú ves que hay presencia de modificador, si tú ves que no hay presencia de modificador indirecto, incomplejo. Pero si tú ves que sí hay modificador indirecto, es complejo, ¿correcto? Complejo sí hay, incomplejo no hay. Cuando hablamos de sujeto activo pasivo, el activo es el que realiza la acción. Ella motivó, ¿ya ves? Entonces, el sujeto de ella hace la función de motivar, pero el pasivo, en el pasivo, otro hace la acción. El sujeto lo recibe, ¿no? Los informes fueron presentados por Julio. Julio hace la acción, no el sujeto. Pero fueron presentados por Julio, es el tema de la predicación, ¿no? Que es los informes. En el caso del nuevo reglamento, fue publicado anoche, si te has dado cuenta, no hay complemento agente, pero el verbo ya te indica que la acción no es realizada por el sujeto. Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con este predicado, que es la función de una frase verbal. Muy bien. Ahora, en estos predicados, sí, adelante, Quispe. Sí, te escucho.
Ay, me parece que alguien levantó la mano. Bien, entonces, los predicados, sí, van a tener también clases, ¿no? Se les va a también dividir en clases. Estas clases van a depender del verbo con que se presenta. Ahora, según el verbo también nos vamos a dar cuenta qué tipos de complementos van a tener, ¿no? Por ejemplo, un predicado que tiene como verbo principal el verbo copulativo, ¿sí? Ya sabemos que el verbo copulativo, así solito, no puede ser predicado, ¿no? No puede ser predicado. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿sí? Esta capacidad de completar toda la información. Necesito un complemento. Entonces, Camila es, no cierra, pero si yo digo Camila barre, ahí sí. Entonces, cuando digo Camila es abogada, ese verbo que está comportando como un copulativo y requiere un complemento para poder cerrar la idea. Ahora, este complemento de los verbos copulativos se llaman complementos atributos. Y los complementos atributos no te dan solamente información, perdón, ¿qué información te dan? Información del sujeto, ¿correcto? Y es obligatorio que haya esta ecuación copulativo más complemento atributo para que realmente se trate de un predicado nominal. Ahora, en la profesora llegó cansada. Ahí vemos que cansada es el complemento predicativo porque aparece dentro de un predicado con verbo predicativo. Estos complementos predicativos suelen ser adjetivos o frases adjetivas, que también te dan información del sujeto, solo que el verbo es un verbo predicativo y de alguna manera también modifica el verbo. Referente a los objetos directos, el objeto directo es el elemento que recibe de manera directa la acción, ¿no? La acción de ese verbo, que es un verbo predicativo, recae sobre este objeto, ¿no? Entonces hay estrategias, puedes hacer preguntas al verbo o puedes reemplazarlo con pronombres, ¿no? Entonces tú dices acá, el sacerdote escuchó la confesión. ¿Qué escuchó? La confesión. La escuchó. ¿Sí? Objeto directo, entonces, la confesión. Luego, en el cuadro fue pintado por el artista, vemos a un complemento agente, ¿no? Por el artista. ¿Por qué es el complemento agente? Porque es el que realiza la acción de escuchar. ¿Ok? Y lo reconoces además de haber hecho ese análisis, ¿sí? Suele tener este por antes de. Ojo que los complementos agentes en oraciones con sujetos pasivos, como el que vemos acá, no es obligatorio que figuren. Puede estar o como que no puede estar. Dice, véndeselos a tus amigos. Mira, allí esta palabrita véndeselos, este verbo, tiene dos pronombres enclíticos, o sea, están pegados, no son parte de este lexema verbal. Ahora, el objeto directo y el objeto indirecto pueden presentarse también como pronombres, no siempre se presentan como frases, ¿sí? O como sustantivos. Entonces, hay que analizar, ¿no? Dice, véndeselos a tus amigos. ¿Qué vendes? Eso que está ahí como los. Entonces, ese los es un objeto directo. Ahora, ¿el objeto indirecto qué es? El destino final de toda esa acción. ¿Sí? Entonces, la acción final de vendérselos recae sobre quién? Sobre tus amigos, porque a ellos, ¿sí? Se les está destinando esta acción. Pero a tus amigos también está ahí presente con se, ¿no? Con el pronombre se. Por lo tanto, también tienes que considerar ese pronombre que hace alusión a tus amigos como un objeto indirecto. En la oración, Jonás ha estudiado en esa universidad. Vemos entonces que en esa universidad se está comportando como un complemento circunstancial
Porque te está dando más información de este verbo que se ha presentado como una perífrasis, ¿no? Donde ha estudiado en esa universidad. Los complementos circunstanciales te dan información de las circunstancias del verbo y responden a diferentes preguntas. Entonces, simplemente, chicos, tener en cuenta que los predicados nominales, ¿sí? Son aquellos que tienen presencia del verbo copulativo, y este verbo, para que sea copulativo realmente, tiene que estar acompañado de un complemento atributo de manera obligatoria. Los verbos copulativos por excelencia pueden ser o son ser, estar o parecer, pero mucho cuidado, porque de repente tú ves en una oración este verbo estar y no necesariamente va a actuar como un copulativo, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, él está en el estadio, no hay complemento atributo, por lo tanto ese verbo no está comportándose como copulativo, no lo puedo tomar como tal. Entonces, ten en cuenta las palabras que te van a llevar a un reconocimiento más rápido, pero tienes que analizar todo en su conjunto. Ahora, también se te pueden presentar oraciones con perífrasis. Fíjate si en esa perífrasis el verbo principal realmente es un verbo copulativo. Ellos han sido compañeros por años. Vemos que la perífrasis han sido, sí, el verbo principal es ser. Entonces sí se trata de un verbo copulativo, pero ha requerido de una frase nominal que da más información de ellos para poder cerrar la idea. Y en el caso, por ejemplo, de los trabajos finales fueron revisados ayer. En esta perífrasis, el verbo principal es revisar, verbo predicativo. Por lo tanto, será un predicado verbal porque el verbo principal responde a un verbo predicativo. ¿Y qué complementos, ¿no? Pueden aparecer en este tipo de predicados verbales? Puede aparecer objetos directos, circunstanciales, etc. Tener en cuenta, además, que un atributo, ¿sí? Un atributo se presenta como una frase nominal o como una frase adjetiva. Por ejemplo, donde dice la joven abogada es mi mejor amiga es una frase nominal que está haciendo las veces de un complemento atributo, porque da información de la joven. Y en el caso de ellos han estado muy convencidos, esta frase adjetiva también me está dando información de ellos. Y todas estas oraciones corresponden a verbos copulativos. Luego cuando dice, ¿no? Camila hablaba preocupada por la situación, vemos que entonces este adjetivo, ¿sí? Que está dando información de Camila y está modificando de alguna manera al verbo predicativo hablar. Entonces, tengamos en cuenta estos datitos para el momento de hallar la información. Chicos, perdonen. Bien, chicos. Ahora, tener en cuenta que en estos objetos directos e indirectos, ¿sí? También la única manera de que aparezcan es con presencia de los verbos predicativos, ¿sí? No con verbos copulativos de ninguna manera. Y mucho ojo, por favor,
de mirar esa presencia de pronombres en las oraciones que también suelen hacer estos complementos, ¿ya? Sí, claro que sí, Kathleen, por supuesto. Las perífrasis verbales también aparecen con ciertos nexos, ¿ya? Chicos, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Sigamos esforzándonos por lograr ese ingreso deseado a San Marcos. Cuídense mucho, yo ya me tengo que ir a otro grupo. ¿Sí? Nos vemos. Un abrazo, bendiciones.